Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al espacio del conocimiento. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro cerebro. Esos 100.000 millones de neuronas que llamamos nuestro cerebro. Me da mucho gusto darles la bienvenida, compartir este espacio con ustedes, saber que están ahí. Siempre nos motiva mucho saber que están ahí. Siempre nos encanta saber que ustedes están ahí. Y siempre hacemos lo mejor que podemos. Nos entregamos en esta causa de brindar conocimiento en una forma de servicio a todos ustedes. De manera que hoy vamos a hablar acerca de nuestro cerebro plástico. Y gracias por estar ahí y compartir conmigo esta experiencia. El cerebro humano existe como parte de nuestra aventura de vida. El cerebro humano se fue formando y especializando. En sus orígenes, el hombre tiene un cerebro en común con los animales. Poco a poco el cerebro humano se fue especializando más. El neocórtex se fue haciendo mucho más ejecutivo. Hoy desde las neurociencias podemos decir que el cerebro humano es diferente al de cualquier otro ser biológico. Inclusive los muy cercanos a nosotros, como los mamíferos. El cerebro humano tiene 3 niveles. Una parte profunda que es el cerebro reptiliano, donde están los instintos básicos. Una parte media que es el cerebro del mamífero y que también conocemos como el cerebro límbico, que es donde están nuestras emociones. Y la tercera parte, una parte superficial y exterior, la parte más externa y nueva del cerebro humano, que es la neocorteza cerebral humana, en donde están los sistemas de inteligencia, los 8 sistemas de inteligencia. La inteligencia lógica matemática en el neocórtex frontal derecho, la inteligencia lingüística, las inteligencias intrapersonal e interpersonal, y en el occipital izquierdo, las inteligencias kinestésica corporal, visual espacial, la inteligencia naturalística y la inteligencia de todas nuestras capacidades plásticas. La inteligencia plástica, la inteligencia donde hacemos el arte, como la arquitectura, la escultura, la pintura. Estas 8 inteligencias son únicamente humanas, es decir, no existe otra especie biológica que pueda crear arte o arquitectura o ciencia o tecnología. Eso nos hace la especie dominante. Y por eso el ser humano ha creado la civilización y ha modificado a la naturaleza. La magia de nuestro cerebro es un proceso evolutivo. El cerebro no ha terminado de construirse. Sigue avanzando, sigue evolucionando. Pero los cambios se dan en procesos muy largos de tiempo. Estamos hablando de muchísimo tiempo, millones de años. Por lo tanto, las mutaciones del cerebro son lentas, son a una escala de millones de años. Pero esas mutaciones continúan, siguen todavía. Hoy vamos a hablar de las capacidades plásticas de nuestro cerebro. ¿Qué es el cerebro plástico? Bueno, la palabra plástico significa maleable. El plástico suena como a plastilina. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un cerebro de plastilina o con gran plasticidad? Bien, Albert Einstein es uno de los grandes genios de la humanidad.
Y en esta charla voy a hablarles de cómo el cerebro de Albert Einstein nos sirvió para aprender y entender mucho de las capacidades cognitivas del ser humano. Todo el mundo se imaginaría que Albert Einstein era un niño genio, pero no fue así. En este libro del doctor Kaku, Michio Kaku, El futuro de nuestra mente, publicado por la editorial Debate, el doctor Michio Kaku, un gran divulgador internacional de la ciencia, norteamericano-japonés, da a conocer una serie de datos sobre el cerebro de Albert Einstein. Nos dice el doctor Kaku. El legado de Einstein es enorme cuando algunos físicos plantearon en 2011 la posibilidad de que estuviese equivocado y que las partículas y su modelo de teoría de la velocidad de la luz fuera errado. Este se sometió a múltiples análisis y datos. Sin embargo, las pruebas demostraron que Einstein no se había equivocado, que hasta donde la física experimental lo podía comprobar, Einstein estaba muy acertado. Y por lo tanto, sus modelos teóricos se siguen sustentando como el paradigma base de la ciencia contemporánea. Uno se preguntará, bueno, este niño genio era desde muy joven genio y algo tenía raro en su cerebro. Era un cerebro especial, era un superdotado. A primera vista, esto es lo que parecería, pero no es así. En realidad, Albert Einstein era un mal estudiante. Nos dice el doctor Kaku lo siguiente. De hecho, esto es en la página 183 de esta edición, dice el doctor Kaku. De hecho, Albert Einstein confesó que en su juventud tenía problemas para entender las matemáticas. En una ocasión le confió a un grupo de niños en un colegio que atravesaba por muchas dificultades para la comprensión de las matemáticas, más de lo que el promedio de los niños. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué sucedió? Porque Albert Einstein es uno de los genios universales. ¿Y qué pudo ser? Todo indica que a los 16 años, Albert Einstein cambió su postura existencial, su posición existencial. En este otro libro sobre el cerebro y la mente, el libro de Michael S. Gazzaniga, Relatos desde los dos lados del cerebro, podría estar la explicación, o más bien dicho, está la explicación de lo que pasó con Albert Einstein. Nos dice Gazzaniga lo siguiente. En la Universidad Washington en San Luis se siguen haciendo estudios sobre habilidades cognitivas. Los dos cerebros trabajan en dualidad y nos dan nuestras dos mentes. En el lado izquierdo, la inteligencia lógica matemática y la verbal lingüística, que se miden a través del coeficiente de inteligencia racional, lo que conocemos mejor como el IQ. Y en el lado derecho del cerebro, este cerebro lado derecho en libertad, en donde surgen nuestras actitudes de vida y modelos de actitud. ¿Qué es esto? La experiencia escolar es a veces dolorosa. Hay niños que les encanta la escuela. Yo era uno de esos niños que les encantaba la escuela. Yo estaba media hora antes y quería que me abrieran el portón de la secundaria para entrar a aprender.
No puedo explicar lo que sentía, era simplemente una sensación de bienestar, de alegría. Mi madre era maestra y mi aprendizaje fue muy sencillo porque en la escuela donde yo acudía y que trabajaba mi madre, aunque ella no era mi maestra directa, todas las maestras de la primaria, los primeros 3 años, primero, segundo y tercero de primaria, eran sus amigas. Por lo tanto, mis maestras, las tres, la de primero, segundo y tercero de primaria, notaba yo que de alguna manera yo era su favorito o estaba entre el grupo de favoritos. Eso me animaba a desempeñarme mejor. Eso me animaba a querer aprender, a querer saber, a hacer la tarea. Había como motivación. Pero hay otros niños que por la razón que sea, porque son dispersos, porque son traviesos, porque son muy introvertidos, los maestros, en lugar de acercarse a ellos, los repelen, los rechazan, o de alguna manera no los invitan a formar parte de la comunidad. Y entonces su desempeño se va haciendo menos brillante. Por los estudios nuevos de neuropedagogía y de neurociencia, sabemos que la manera como tenemos la experiencia del aprendizaje, la forma, en realidad es fondo. Yo recuerdo que mi madre conversaba con las maestras acerca de mis habilidades y las maestras le decían que yo sí las tenía y que tenía muy buena disposición a aprender y hasta la felicitaban. Pero ¿qué hubiera ocurrido si esta circunstancia no se hubiera dado? Es probable que en lugar de estar a favor, hubiera sido una condición desafortunada. Y entonces yo, en lugar de tener buenas notas, probablemente habría tenido muy malas notas. Es por eso tan importante entender, como se explica en este libro, que las dos mentes van a la escuela. La mente izquierda aporta los conocimientos técnicos, las habilidades del coeficiente de inteligencia racional. Pero en cambio, el lado derecho del cerebro aporta las habilidades del coeficiente emocional. Es decir, lo que sentimos cuando estamos aprendiendo. Cuando todo es viento en popa, cuando hay condiciones, por la razón que sea, favorables al estudio y al aprendizaje, el estudio y el aprendizaje se vuelven placenteros, muy placenteros. El lado derecho del cerebro tiene básicamente dos lenguajes, el lenguaje del placer y el lenguaje del dolor. Mientras que el lado izquierdo es racional, analítico y crítico, el lado derecho es emocional, profundamente emocional. Y los seres humanos experimentamos dos tipos de emociones, las que nos dan placer y que tienen que ver con el amor, la motivación, el apoyo, el confort, como en mi caso, ya que mis maestras se esmeraban muchísimo en que yo aprendiera y me daban todo el apoyo, me escuchaban, me daban, de hecho, amor en la forma de su conducta y su actitud. Y en el caso, y yo lo veía, de otros compañeros, a lo mejor muy traviesos o tremendos, el proceso era al contrario. Los maestros eran hostiles con ellos, los ridiculizaban en público y convertían el aprendizaje en un hecho doloroso. Lógicamente estos alumnos tenían menos habilidades y menos capacidades, pero todo indica que es esa experiencia emocional la que matiza y modula. ¿Qué pasó con Albert Einstein? De acuerdo a lo que dice Michio Kaku, era un estudiante promedio de rendimiento bajo, pero fue este cambio de actitud, esta mentalización muy inconsciente, este cambio de interés, lo que definitivamente
transformó la capacidad de Einstein. Él decía continuamente que su interés por la ciencia brotó de algún lugar de su mente y de su conciencia. Él se hizo cada vez más claramente consciente de su deseo de saber. Parte del trabajo de un maestro es crear en los alumnos, en los chicos, en las chicas, este deseo de saber, este deseo de aprender. Y es por eso tan importante. Los años pasaron y Albert Einstein se convirtió en el genio que hoy todos reconocemos que es, en uno de los más grandes genios universales, en uno de los hombres más destacados de la ciencia, en uno de los verdaderos genios de la historia universal. Años después, alguien robó el cerebro de Albert Einstein. Fue el doctor Harvey. El robo del cerebro de Einstein ocurrió de manera muy extraña. Es importante decir que el doctor Harvey era el médico legista. En el año 1955, Albert Einstein murió. Y el neurólogo, el doctor Harvey, asistió al cadáver de Albert Einstein en calidad de médico encargado de hacer la autopsia del cadáver. El doctor Thomas Harvey, realizó la autopsia del cadáver de Einstein en el hospital de Princeton y se dio cuenta que la familia no tenía ningún interés de conservar el cerebro para la ciencia. En su enorme pena, los familiares no expresaron ninguna intención, simplemente deseaban en su inmenso dolor que las exequias fúnebres y el funeral tuvieran lugar. Fue entonces cuando el doctor Harvey se atrevió a pensar que aquello era un atentado contra la ciencia. Y de manera clandestina y a escondidas, y sin que nadie se diera cuenta, robó el cerebro de Albert Einstein. Las cosas sucedieron de manera muy turbia. Lo que sucedió con el cerebro de Einstein a partir de ahí parece más de una comedia que una obra de ciencia ficción. El doctor Harvey sacó el cerebro de Einstein dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y lo guardó en dos frascos de formaldehído. El cerebro fue llevado en la cajuela del automóvil del médico Thomas Harvey hasta una nevera, en donde fue guardado durante 40 años. Harvey tuvo la intención de estudiar él personalmente el cerebro de Einstein, pero como no tenía los conocimientos suficientes, ya que él no era neurólogo, decidió dividirlo en 240 muestras, pidiéndole a un especialista que lo dividiera. Así el cerebro de Albert Einstein se conservó en plaquetas o en placas de vidrio, colocando el tejido nervioso de manera meticulosa. El patólogo que hizo este trabajo, Harvey, ni siquiera sabía que se trataba del cerebro de Albert Einstein. El doctor Harvey permaneció con su secreto. Por lo tanto, la gran tragedia del cerebro de Einstein fue que no tuvo el cuidado suficiente para preservarlo adecuadamente. Sin embargo, cuando
pasó el tiempo, 40 años más tarde, cuando el doctor Harvey envejecía, atravesó el país al volante de un Buick, llevando el cerebro de Einstein hasta California con la intención de devolverlo a la familia. Él pensaba que una nieta de Albert Einstein, llamada Evelyn, era una de las sobrevivientes y parientes directas de Einstein, a quien decidió entregar el cerebro en el año 2007. Fue así como el cerebro regresó a dominio público y después fue llevado al gobierno de los Estados Unidos para ser conservado adecuadamente. Una vez que el cerebro de Albert Einstein es rescatado, los investigadores empezaron a hacer estudios sobre el cerebro de Einstein y encontraron que el cerebro del gran genio de la historia tenía ciertas alteraciones en los llamados giros angulares. Los giros angulares del cerebro de Albert Einstein eran más grandes. Había una anormalidad. Eran más grandes de lo normal y las regiones parietales inferiores de ambos hemisferios eran un 15% más anchas que lo medio en cualquier otro cerebro. Fue así como los investigadores del cerebro y de la mente de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y otras instituciones públicas del gobierno de la Unión Americana pudieron descubrir que había habido plasticidad neuronal. ¿Qué es esto de la plasticidad neuronal? Nos viene a la mente una pregunta como de ciencia ficción. ¿Es posible que a través del estudio duro, a través de la dinámica mental del pensamiento, haya modificaciones físicas en el cerebro? Bien, lo que la ciencia puede responder hoy es que sí. Las áreas para el manejo de las matemáticas en el cerebro de Einstein sí estaban expandidas. Esto significa que efectivamente el genio y su trabajo mental habían tenido modificaciones morfológicas. La comunicación entre neuronas y las dendritas, que son las relaciones que tienen las neuronas entre sí a partir de la sinapsis, pueden provocar cambios inclusive físicos. Y a esto le llamamos plasticidad de las neuronas. Recientes investigaciones sobre plasticidad neuronal han tenido lugar, según lo describe Michio Kaku. Escuchemos esto, que parece increíble. En el año 2011, los científicos analizaron el cerebro de los famosos taxistas londinenses que deben memorizar laboriosamente 25.000 calles y vericuetos del vertiginoso laberinto de lo que son las calles de Londres, tanto el Londres medieval como el moderno. Y los aspirantes tienen que pasar por un examen muy riguroso. Tardan de 3 a 4 años en preparar su duro examen. Y solo la mitad de ellos lo supera. Quien no supera el examen no recibe la licencia y el permiso para ser taxista en Londres. En este complejo examen es necesario empeñarse durante muchas horas, días, semanas, meses y años. Es tanto el esfuerzo que tienen que hacer los cerebros de los taxistas que solo unos cuantos, 5 de cada 10, logran superar el examen, que los acredita como taxistas londinenses. Los científicos del University College de Londres estudiaron el cerebro de estos conductores antes de que se presentaran al examen y después. Se logró descubrir que quienes habían aprobado los exámenes tenían mayor volumen de materia gris que antes en el hipocampo posterior y en el anterior.
Recordemos que el hipocampo es donde se producen los recuerdos. Curiosamente, los análisis también demostraron que estos taxistas obtuvieron una puntuación media superior con relación a los que reprobaron. Por lo tanto, había una diferencia anatómica en el cerebro de los que lograban aprobar. Esto significa que el duro estudio y el esfuerzo había modificado las estructuras internas de los hipocampos, tanto posterior como delantero, provocando una modificación de las estructuras de dendritas y de las relaciones de sinapsis y la expansión misma del hipocampo. Esto hoy sabemos es la gran herramienta de los genios. Tú también puedes convertirte en genio. Tú puedes lograr desarrollar a tu cerebro de tal manera que sea como el de Albert Einstein o como los taxistas descritos en el documento del gran doctor Kaku. Eso significa que cuando aprendemos algo, estamos modificando las estructuras neuronales, estamos transformándolas. En la Universidad Washington en San Luis se acaba de demostrar en el año 2014 que cuando aprendemos un idioma extranjero, hay ciertas áreas de nuestro cerebro que aumentan la materia gris. Cuando aprendemos, por ejemplo, una segunda lengua, ciertas estructuras y áreas del hipocampo incrementan la cantidad de materia gris para que podamos aprender con facilidad. Esta plasticidad de nuestro cerebro es un nuevo descubrimiento y una gran proeza de los científicos porque nos explica que estos cerebros hipertrabajados, hiperdinámicos, han cambiado su dinámica mental, pero no nada más en el aspecto mental. La mente es algo invisible, es algo abstracto, es una creación igual que la conciencia del cerebro, pero el trabajo mental ha provocado que las estructuras orgánicas, la parte física de nuestro cerebro, la parte orgánica, la estructura de los órganos de la memoria, como en el caso del hipocampo, sufran una intramodificación y que realmente el tejido neuronal tenga evidencia clara de cambios reales, biológicos, de las estructuras del propio cerebro humano. Esto es un gran avance y un gran descubrimiento que nos explica las capacidades de los genios. Pero ¿qué nos dice sobre todo? Que tú puedes convertirte en genio. Es por eso que en mi taller de lectura veloz no vas únicamente a leer. En realidad el proyecto y el propósito es mucho más amplio. Es darte las herramientas y las destrezas mentales para que haya una modificación real de tus habilidades. Cuando decimos que tú puedes incrementar tu memoria de manera infinita, estamos teniendo las bases neurológicas, la neurociencia que acompaña a estas y el neuroconocimiento para afirmar que esto es posible. Yo te invito a leer más sobre este tema, a informarte aún más, pero sobre todo a darte cuenta que la naturaleza te dio todo para ser un genio. No renuncies a este privilegio, no renuncies a este derecho, no renuncies a esta capacidad. El aprendizaje acelerado nos permite este desarrollo y otras capacidades que nos dan las posibilidades y las ventajas de tener una enorme capacidad de aumentar nuestro potencial humano, nuestro potencial de conocimiento, nuestro potencial de memoria, nuestro potencial de comprensión, y la lectura es una herramienta para potenciar este procedimiento. La lectura veloz, por lo tanto, debe ser vista no nada más como algo tan simple como quiero leer más libros en menos tiempo. Qué bueno que lo hagas y será de gran beneficio para ti.
Pero si practicamos la lectura veloz y otras técnicas, tendremos la capacidad de crear otros beneficios a través de la plasticidad de las neuronas y estaremos modificando poco a poco nuestras capacidades a nivel del hipocampo. En el estudio que yo doy de aprendizaje acelerado, en mi taller y curso de aprendizaje acelerado, doy todas las herramientas para que te conviertas en el genio que tú has deseado ser. De manera que te invito a que formes parte de ese selecto grupo que son mis egresados del taller de aprendizaje acelerado y lectura veloz y que pueden garantizar que tienen ahora las herramientas para desarrollarse, crecer y ampliar su potencial humano en todos sentidos, su potencial cognitivo, su potencial en el ámbito del aprendizaje y su potencial en el ámbito del conocimiento. De manera que quise compartir estas breves notas sobre el tema y algunos libros y documentos para que te entusiasmes y promuevas que cambie tu dinámica mental. No te niegues el derecho a ser mejor estudiante, una persona con mayor conocimiento, desarrollo de habilidades del pensamiento, habilidades cognitivas, habilidades intelectuales. Estamos terminando este breve espacio, gracias por acompañarme. Y les recuerdo que ya va a comenzar mi curso el día 2 de marzo sobre lectura veloz. Aquí tenemos los números telefónicos atrás, el 5610-0069 y el 5520-0224, que funcionan todos los días de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Marquen este número telefónico y acompáñenme en esta gran experiencia del aprendizaje. Me dice Norma Angélica Puig, saludos doctor Pepe Cruz, saludos a Norma Angélica Puig de mi parte. Josué Domínguez García, doctor, gracias por este tema tan hermoso y maravilloso. Gracias a ti, Josué, con todo el cariño para ti. Laura Escobedo, saludos doctor Pepe Cruz, todo mi corazón para ti, Laura, con todo mi cariño. Karen Urrieta, qué gran historia la de Einstein, gracias doctor. Alejandro Espíndola, doctor, el curso de orientación vocacional, ¿cómo me inscribo? Bien, Alejandro, llama a mi número telefónico, mi secretaria, una de mis secretarias te va a responder y pídele simple y sencillamente los datos para tu inscripción. Es algo muy sencillo, ya estamos por comenzar y faltan pocas semanas y estás muy a tiempo porque tenemos espacios todavía en el grupo para que tú entres a orientación vocacional. Son 4 sesiones para que tú puedas tener éxito en la selección, en la elección de tu carrera. Además, ahí vamos a estudiar todas las inteligencias, aspectos que tienen que ver con la personalidad, con la habilidad, con la destreza, tu nivel de información, tu nivel de conocimiento, el coeficiente de inteligencia que tú tienes, pero además los aspectos vocativos que tienen que ver con aquello que te atrae y que define tu personalidad. ¿Cuál es el área del conocimiento en donde tú quieres florecer y desarrollarte? Entonces, yo te invito a que marques mis números telefónicos y que platiques con mi secretaria, la que te atienda, y que le digas que estás deseoso de formar parte del grupo que va a iniciar conmigo el taller de orientación vocacional. Marca el 5610-0069 o el 5520-0224 de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y podrás inscribirte. Y bueno, no me queda más que el pedirles, los que van a ir al curso de autoestima o de orientación vocacional, ahí en la página de internet, en el Facebook, están todos los datos para el curso de autoestima, están los datos para el curso de lectura veloz, están los datos para el curso de manejo del estrés y están los datos para el curso de orientación vocacional. Para los 4 cursos, ahí están los datos, es simplemente tomarse la molestia de mirar el espacio. Ahí están los banners en donde ya está toda la información de los cursos, las fechas, los contenidos, y me va a dar mucho gusto que me acompañen en cualquiera de estos cursos. Amigos, gracias por haber estado conmigo, me da un gusto enorme saber que ustedes están ahí
y saber que nos comunicamos a través de este medio. Los quiero mucho a todos, les mando todo mi cariño y mi corazón y les agradezco su presencia, su permanencia y su persistencia. Y me despido de ustedes, les mando mucho cariño, un gran abrazo de mi parte para todos ustedes, todo el cariño, y me gusta que ustedes se expresen y me digan las cosas tan bonitas como las que acabo de recibir. Amigos, nos despedimos diciendo, como decimos todos los días, si puedo, es fácil y lo vamos a lograr.